Bueno, ahora vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a ver ahora es todo lo que vieron. Voy a poner todo junto y vamos a diseñar un pórtico sismo resistente. Con todas las condiciones que vimos, vamos a diseñar un pórtico sismo resistente. Lo voy a hacer en Markad porque quiero tener control sobre todas las variables. Así que primero le voy a explicar el proceso de diseño sísmico real, cuál es. Después vamos a ver una subestructura para el diseño preliminar del pórtico que voy a usar. Y después vamos a hacer el diseño preliminar, el diseño de los nudos de pórticos y un ejemplo de diseño. Y finalmente el diseño de los elementos para la carga gravitatoria que no forman parte del sistema sismorresistente a cargas horizontales. Ese es el plan, no para toda la, no lo vamos a ver todo esto hoy, pero una parte vamos a ver hoy. Entonces, lo primero es esto. El proceso de diseño sísmico tiene tres partes, yo diría, como está indicado acá. La primera parte del diseño sísmico es un diseño conceptual, donde acá lo que hay que saber es qué es lo que uno pretende de ese edificio, tener identificado el peligro sísmico y hacer un diseño conceptual. No hay forma de arreglar un diseño conceptual malo. Es decir, tenemos que hacer una estructura que sea razonablemente, que no tenga cambios bruscos, que las cargas puedan razonablemente fluir desde las fuerzas de inercia a las fundaciones. Bueno, hay que hacer ese trabajo. Después viene el análisis al que estamos acostumbrados, que es aplicar, si estamos usando el ASI 318, el capítulo 18 de ese reglamento, es decir, el capítulo de diseño sísmico, el Impresis SOC 103, que es, bueno, tengo el espectro de diseño, hago el análisis lineal, original, y hago un diseño preliminar con un dimensionamiento y un detallado. Y cuando terminé eso, la mayor parte de las veces uno piensa que terminó el diseño, pero en el diseño sísmico moderno, en edificios importantes, ¿no es cierto? Después todavía tenemos que ensayar ese edificio, ensayarlo virtualmente, ¿no es cierto? Entonces lo que hay que hacer es seleccionar sismos de la enorme base de datos que ya hay de sismos y someter nuestro edificio a movimientos sísmicos virtuales, hacer el análisis tridimensional de ese edificio, no lineal, y ver si efectivamente responde como estaba previsto. Y ahí terminamos el diseño. Entonces son las tres partes que tiene el proceso de diseño sísmico. Bueno, nosotros vamos a trabajar ahora sobre esta parte, es decir, la parte tradicional del análisis sísmico y el diseño preliminar. Bueno, vamos a hacer un pórtico. Entonces, para resolver el pórtico, yo no quiero ir a un enlatado, sino que quiero manejar todas las variables con el markup. Así que voy a trabajar mi pórtico haciendo un análisis de subestructura, que me permite trabajar piso por piso. Entonces, el análisis por eso, como subestructuras, tiene como hipótesis que las barras son asímetras rígidas, que las barras están representadas por su eje baricéntrico, que los nudos son rígidos y que el punto de inflexión en todos los pisos está en h sobre 2 de la altura. Bueno, eso se cumple en casi todos los pisos, no se cumple en general en la planta baja. Ahí uno tendría que modificar eso, pero probablemente después lo podamos hacer, pero cada subestructura con este resultado es algo así, y si nosotros consideramos la simetría y la antisimetría de cargas, podemos resolver esta estructura con solo 3 grados de libertad. Básicamente ese es lo que quiero hacer. Y como estos 2 grados de libertad que están acá de giros en estos nudos no tienen masa, estoy suponiendo que las masas están en los entrepisos solamente, yo voy a hacer condensación estática para eliminar estos grados de libertad y quedarme con un solo grado de libertad por piso. Eso es básicamente el objetivo. Entonces, yo puedo plantear desplazamientos unitarios según cada uno de los grados de libertad que tengo ahí, y sabiendo las rigideces de la barra que ustedes vieron en estabilidad 3, pueden construir su matriz de rigidez como están acá. Y después lo que hago es convertir por condensación estática estos 3 grados de libertad en un solo grado de libertad, que es el X3 que está ahí. Así que construyo mi materia de rigidez 3x3 de cada subestructura, cada una de estas,
que termina siendo esto que está acá, y por condensación estática puedo despejar x1 y x2 como una función de x3, que es el único grado de libertad que me interesa porque es el que tiene masa. Así que finalmente yo voy a calcular en términos de x3, y una vez que tengo x3 voy a calcular x1 y x2 con esta expresión que está acá, y con x1, x2 y x3 puedo construir los diagramas de momentos para cargas horizontales que están indicados acá y que resultan estas ecuaciones. Es decir, acá tengo los momentos en la columna A y los momentos en la columna B, que van a depender de x1 y x2 según está acá, y el momento en la viga A la izquierda, momento A la derecha, momento B a la izquierda, que tienen estas expresiones. Es decir, con x1 y x2, que dependen a su vez de x3, yo puedo calcular el diagrama de momentos de columnas y vigas de esta estructura para cargas horizontales elástico. Bueno, eso es la subestructura, análisis, lo que sería estabilidad 3. Entonces ahora vamos a hacer el diseño preliminar de este pórtico. Entonces vamos a aplicar el reglamento ASI 318. Vamos a llamar MN y Q con letra de imprenta al cálculo elástico. Vamos a llamar con letra cursiva M, N y B a lo que resulta del mecanismo de fluencia. Esto sale del cálculo elástico y esto sale de consejo mecanismo de fluencia. Vamos a llamar, cuando tengamos que identificar la dirección del terremoto, hacia la derecha va a ser positiva, hacia la izquierda negativa. Entonces, nosotros vamos a considerar esto que está acá. Para cada subestructura, nosotros podemos determinar, como vimos acá, los diagramas elásticos a la izquierda, a la derecha, de las vigas, del tramo A y del tramo B. Como es simétrico, con esto nos alcanza. Los momentos superiores los vamos a indicar con el valor negativo, los momentos en la parte inferior con valor positivo. En la columna vamos a tener diagramas de momento como este. En cada entrepiso vamos a tener momento en la columna B, bottom en la base, y momento en la columna I, T de top en la parte superior de esa columna del entrepiso I. Y en cada una de estas vigas vamos a tener cargas gravitatorias que vamos a indicar QA en el tramo A y Q sub B en el tramo B, que me van a producir un diagrama de momentos que, combinado con el esfuerzo horizontal, tendrá una forma como esa. Nosotros vamos a suponer que hicimos el diseño preliminar controlando las distorsiones, así que nosotros sabemos que la distorsión en la base de un pórtico es la más grande, y que en general será una función como esta en la altura h del pórtico. Vamos a suponer que vamos a reducir, que tenemos un pórtico de utilidad completa, es decir, que podemos reducir las acciones, de acuerdo a las tablas que vimos, las acciones sísmicas las vamos a reducir por 7. Y nosotros entonces vamos a suponer un comportamiento elástico perfectamente plástico, y la fuerza de diseño van a ser las fuerzas elásticas que sale del diagrama de pseudoaceleración dividido ese factor de 7. Después vamos a hacer el diseño por capacidad, donde vamos a suponer el mecanismo de fluencia que está indicado ahí. Es decir, tenemos, para que esto sea un mecanismo, rótulas plásticas en todas las bases de la columna, y nosotros vamos a diseñar para que el resto de las rótulas plásticas se produzcan en la viga y no en las columnas, porque la viga tiene mayor capacidad de rotación plástica. Entonces queremos que la fluencia se produzca por rotaciones en la viga. Entonces sabemos además que la cuantía mínima que tenemos que tener en todas las secciones responde a eso que está ahí. Así que lo primero es realizar un cálculo elástico. En el cálculo elástico nos interesa la luz libre que tienen en estas
tramos A y B, y la luz libre en el tramo A es, vamos a suponer que las columnas son todas iguales, entonces la luz libre en el tramo A es la longitud A eje menos la dimensión de la columna, y lo mismo en el tramo B. Entonces, vamos a tener dos diagramas de momentos. Uno para la acción sísmica, para el E, que es el earthquake, y otro para la carga gravitatoria, la carga muerta D. Entonces, nosotros tenemos un diagrama de momentos que podemos estimar de esta manera. Nosotros primero hicimos un diseño por desplazamiento, es decir, nosotros sabemos los desplazamientos elásticos que esperamos en esa estructura, que son estas delta WI. Quiere decir que la fuerza elástica correspondería a esos desplazamientos. Para calcular las fuerzas, yo tengo que dividir por R. Así que los desplazamientos reales, que son estos son reales, porque sabemos que el desplazamiento lineal y no lineal, estoy usando la hipótesis de igual desplazamiento, así que los desplazamientos elásticos que calculé son los reales, pero para calcular las fuerzas de diseño tengo que dividir por R, por el factor de reducción. Con eso, con este diagrama de desplazamiento, yo tengo eso que está ahí, es X3. Ese valor es lo que llamé X3. Ese que está ahí, lo tengo, porque es igual a eso. Así que con X3 yo puedo calcular X1 y X2 con esta expresión. Con X1 y X2 yo puedo calcular los diagramas de momentos que tengo acá. Es decir, todos estos. Así que la acción sísmica la puedo calcular con eso que está ahí. Y la carga gravitatoria, voy a suponer que las longitudes de los tramos son más o menos iguales, entonces, y las cargas son más o menos iguales, con lo cual puedo suponer, como la columna va a empotrar, esta columna es corta y de gran dimensión, va a empotrar a la viga, entonces voy a suponer que tengo Q cuadrado, Q por L cuadrado sobre 12 de momento negativo acá, y Q por L cuadrado sobre 12 de momento negativo en el otro lado, para las cargas gravitatorias. Así que yo tengo básicamente resuelto el comportamiento elástico al sismo y a la carga gravitatoria, y a partir de ahí arranco. Entonces, la primera parte acá sería que yo voy a conocer, de acuerdo a lo que vimos recién, los momentos en la columna A debidos al sismo, es decir, los momentos en el tramo A de la viga a la izquierda del piso I debidos al sismo, que son más menos. Todas las fuerzas sísmicas son siempre más menos, como ustedes recordarán. Voy a tener el más menos los momentos en el extremo derecho del tramo A del piso I debido al sismo, y voy a tener los momentos extremos, los momentos en el extremo izquierdo del segmento B, del lado B, del piso I debido al sismo. Es decir, voy a tener en la viga este momento que está acá, este momento que está acá y este que está acá. Estos tres momentos son todos los que necesito de las vigas. Esos valores los saco a partir de... Lo voy a reducir un poquito. Después tengo acá básicamente el eje de simetría. Y estos valores que están ahí salen como les dije, a partir de los desplazamientos elásticos dividido R, que está relacionado en definitiva con fuerzas elásticas dividido R. Bueno, con eso tengo eso que está ahí.
la acción sísmica. ¿Cuáles son los estados de carga? Los estados de carga son la carga gravitatoria multiplicada por un 20%, más o menos la carga sísmica, o la carga gravitatoria multiplicada por 0,9 más o menos la carga sísmica. Esos son los dos estados de carga. Voy a hacer el factor de reducción para las vigas, el factor de minoración de resistencia de las vigas, suponiendo falla por el acero, 0,90, y voy a despreciar las cargas, la carga viva, la sobrecarga, porque estoy considerando que esto ocurre para el máximo sismo, que lo voy a considerar no simultáneo con la máxima sobrecarga, y además voy a suponer que parte de la sobrecarga, la mayor parte de la sobrecarga, digamos, permanente que tiene la estructura, no está fija a la estructura y no se va a mover cuando venga el movimiento sísmico y no va a estar produciendo fuerzas de inercia sobre la estructura. Esa es básicamente una suposición bastante razonable que me hace llevar a que la sobrecarga considerarse aproximadamente igual a cero. Bueno, entonces ahora voy a considerando los estados de carga, voy a ver cuál sería el resultado de la suma de la acción sísmica que tengo ahí más la acción gravitatoria que tengo del otro lado. Entonces voy a ver acá cuál es el resultado de los estados de carga que tengo. Bueno, voy a tener un momento en el lado del segmento a la izquierda de cada piso I, arriba, digamos, correspondiente a la armadura inferior, que lo estoy considerando con signo positivo, y lo mismo para la armadura superior en el extremo A del vano LA. Y esto entonces, ¿cuál va a ser el caso donde ese momento me va a dar el valor positivo más grande? Va a ser el momento debido al sismo en el extremo I positivo, menos, porque en la carga gravitatoria da un momento negativo en ese lado, y acá lo que me va a dar el momento positivo más grande es con el 0,9 de la combinación de cargas. De la carga gravitatoria en el piso I por el LA al cuadrado sobre 12, ese va a ser. Y esto tiene que ser igual, de acuerdo a las condiciones de diseño, mayor o igual que el momento A en el extremo izquierdo del piso I negativo sobre 2. A su vez, el momento negativo en el extremo I del vano A del piso I chico correspondiente a momentos negativos, es decir, en la armadura superior, va a ser lo mismo que antes, el momento en el vano a la izquierda del piso I del sismo, pero ahora lo que produce para momentos negativos, y acá cuando le sumo la carga gravitatoria, entonces lo peor es que le ponga el 1,2 de la carga gravitatoria por el LA al cuadrado dividido 12, y ese es el valor. Acá voy a poner la carga gravitatoria en azul. Así que voy a cambiar acá colores, todo lo que sea sismo lo voy a poner en negro, y todo lo que es gravitatorio lo voy a poner en azul. Bueno, eso el momento en el vano a la izquierda, arriba y abajo. Y ahora voy a poner el momento, voy a escribir el momento en la derecha del vano A. Así que puedo repetir esto y vamos a ver qué cambia. Bueno, ahí lo que quiero escribir ahora es en el extremo derecho del vano A. Extremo derecho, arriba y abajo del vano A.
así que eso no cambia. Menos 0,9 de QI, eso tampoco cambia, y el 1,2 tampoco va a cambiar. Así que lo único que cambia acá es donde decía vano izquierdo, tengo que poner derecho. Todo lo demás es igual. Y finalmente lo mismo para el extremo izquierdo del vano B. Bueno, esto que está acá, pero en vez de ser el vano A a la izquierda, va a ser el vano B a la izquierda. El vano B a la izquierda del piso I debido a la suma del sismo y la carga gravitatoria, y el momento en el vano B momento en el vano B a la izquierda, en el piso I, momentos arriba y abajo, acá lo mismo, pero ahora debido al sismo. Y acá tendré que poner lo que ocurre con la carga gravitatoria y con la longitud del vano B. Así que acá voy a poner, bueno, acá en realidad según esto tengo que poner estos dos que están acá, de acuerdo a lo que está acá, tengo que poner esto, ¿no? Entonces es 0,9 de QM, el promedio, LM al cuadrado sobre 12, y lo mismo entonces acá. Bueno, es este, el que estoy poniendo acá, es el resultado del promedio de los vanos A y B, por eso puse ese valor que está ahí. Bueno, así que el resultado para lo que tengo que dimensionar la armadura en el vano A y el vano B, de la suma de los dos, es eso que está ahí. Es decir, lo que acabo de encontrar es cuánto valen estos momentos en la viga que están ahí. Llegado a este punto, que es, les anticipo, la única parte que sale del cálculo elástico, yo voy a diseñar la armadura de las vigas basada en el cálculo elástico, que es esto que está acá. Lo hago así. A partir de acá voy a tener que hacer el diseño por capacidad. Entonces, lo primero que hago es diseñar la armadura de las vigas. Entonces, cumplo con los requisitos de que la armadura mínima abajo y la armadura mínima arriba, y eso lo indico con estas, a ese mínimo y a ese mínimo con el tilde, es la cuantía mínima por el ancho de la viga, por la altura de la viga, que la tengo dimensionada por el diseño preliminar por rigidez. ¿Se acuerdan que en clases pasadas habíamos diseñado las dimensiones del pórtico? Lo vamos a hacer después. Dimensionamos las, las dimensiones de hormigón, de tal manera que tenga una determinada rigidez para evitar las distorsiones que me produzcan la falla de los elementos no estructurales. Así que una vez que llegamos a este punto, ahora puedo calcular la armadura superior y la armadura inferior en el vano A la izquierda, en el vano A la derecha y en el vano B a la izquierda, que es todas las tres cosas que necesito para tener todo dimensionado. Así que voy a calcular
la armadura superior en el vano A, en el extremo izquierdo del piso I, y eso va a ser el momento en el vano A izquierdo del piso I negativo, dividido el factor de reducción de resistencias por la tensión de fluencia del acero, voy a suponer que el brazo útil eh, de palanca entre las fuerzas traccionadas y comprimidas en esa viga es la distancia entre D menos D', y eso está bien porque tengo una armadura comprimida importante. Y lo mismo diseño la armadura a la izquierda en el tramo I superior, que es esta misma cuenta, solamente que con el momento positivo. Así que acá tengo que poner el momento positivo. Bueno, y ahora tengo que hacer lo mismo para la armadura superior y la armadura inferior en el vano a la derecha. Y lo mismo para el vano B a la izquierda. Armadura superior y armadura inferior para el vano B a la izquierda. Del piso I. Armadura superior con el momento positivo y armadura inferior. Armadura superior con el momento negativo y armadura inferior con el momento positivo. Bueno, ahí son los centímetros cuadrados que yo necesito. Así que yo ahora voy a calcular la cantidad de barras que necesito. Voy a llamar N al número de barras que pongo, arriba y abajo, y voy a elegir un diámetro de armadura para las vigas, phi sub B. Y voy a suponer lo siguiente. Para facilidad de armado y de construcción, voy a poner que el número de barras en el vano a la izquierda y a la derecha es igual al número de barras en el vano B a la izquierda y a la derecha en cada piso. Es decir, mantengo constante la cantidad de barras a la izquierda en toda la viga en un piso. Toda la viga que está ahí en un piso. Y lo mismo para la armadura, la armadura inferior y la armadura superior, lo mismo. ¿Sí? Son distintas, la armadura inferior y la armadura superior, pero continuas en toda la viga, en cada piso. Es decir, armadura superior y armadura inferior iguales en toda esa viga, pero distintas entre sí. Bueno, entonces con esa condición que está ahí, yo puedo, como tengo que satisfacer eso, entonces mis centímetros cuadrados que tengo que satisfacer de la armadura superior es el máximo de los centímetros cuadrados que yo haya calculado en el vano a la derecha del piso I, del vano a la izquierda. Bueno, pongamos primero la izquierda, ¿no? La izquierda del piso I, a la derecha del piso I, armadura superior, y lo mismo la armadura superior en el vano B a la izquierda del piso I. Por simetría vale lo mismo. Y la armadura inferior que tengo que poner es el máximo de la armadura a la izquierda y a la derecha del vano A inferior que haya calculado antes, y lo mismo para el vano B a la izquierda del piso I. Máximo de las armaduras superiores e inferiores. Con lo cual, yo puedo calcular la cantidad de barras en el piso I
en la parte superior de la viga, como esa A'Si que ahí calculé, sobre pi por phi sub b al cuadrado dividido 4, que es el área de cada una de las barras. Ahí me da el número de barras superior, y el número de barra inferior es lo mismo, pero con la armadura inferior que tengo calculada. Así que ahí tengo la cantidad de barras arriba y abajo. Y yo puedo calcular entonces ahora el momento, la capacidad de momentos para momentos negativos y la capacidad de momentos para momentos positivos que tienen las rótulas plásticas que se formen en esa viga. Las rótulas plásticas en esa viga van a tener entonces estos momentos de fluencia. Para momentos negativos será la cantidad de barras que tenga arriba por pi sub b al cuadrado dividido 4 por un 25% más de la tensión de fluencia, porque tengo que poner la tensión de fluencia real, por la distancia de menos d', que es suficientemente aproximado. Y los momentos de fluencia en cada piso de esa viga para momentos positivos va a ser lo mismo, pero con la cantidad de barras que yo ya he puesto en la parte inferior de la viga. Acá aumento la tensión de fluencia del acero y esto es de menos d'. Entonces, hasta acá yo hice un cálculo elástico. Hice un cálculo elástico, y con mi cálculo elástico, que empezó con los desplazamientos que tenía la estructura eh, de acuerdo al diagrama de pseudoaceleraciones, yo calculé la cantidad de barras y los diámetros de armadura que puse, y por lo tanto yo puedo saber cuáles son los momentos de fluencia que tengo. Entonces, hasta acá el cálculo es un cálculo elástico. Dimensioné las vivas con lo que salió del cálculo elástico dividido por el factor R. A partir de ahí, ahí se terminó el cálculo elástico. A partir de acá empieza el diseño por capacidad. Es decir, yo con el cálculo elástico calculé estos momentos, con esos momentos calculé la armadura, y a partir de ahí, que es esto, a partir de ahí yo ahora digo, voy a trabajar con este mecanismo de fluencia. Entonces, yo sé cuánto valen los valores de momento de fluencia en esos puntos, porque lo acabo de calcular. Los valores de momento de fluencia en esos puntos son estos que están acá. Así que eso yo lo conozco. Entonces, a partir de ahora, yo tengo este mecanismo de fluencia, y todo lo demás sale de equilibrio en ese mecanismo de fluencia. Entonces, lo primero es el corte en las vigas. Entonces, el corte de las vigas sale de tener momentos de fluencias en las vigas, así que sale de puro equilibrio. Este es el vano A. Y esto estoy seguro que tengo esto, no hay duda. Yo sé que acá tengo el momento de fluencia negativo, acá tengo el momento de fluencia positivo, y acá tengo las cargas gravitatorias. Así que el corte en las vigas, este corte que está acá, no puede ser otro que el equilibrio de esto. Y lo mismo en el vano B, no hay otra forma, no puede ocurrir de otra manera. Así que yo puedo calcular cuánto vale el esfuerzo de corte que voy a tener ahí. El esfuerzo de corte a la izquierda, en el vano a la izquierda, en el piso I, para momentos en una dirección, es el equilibrio que tengo ahí, va a ser 1,2 de la carga QA por I por LA sobre 2, más el momento positivo más el momento negativo dividido la longitud LA. El esfuerzo de corte sale de este equilibrio. Calculo este esfuerzo de corte sacando momentos respecto de acá. Así que no hay forma que no sea ese. El esfuerzo de corte en el extremo I, con el sismo actuando en la otra dirección, básicamente lo que hace es que los esfuerzos de corte que me daban positivos acá, al actuar
el sismo en la otra dirección, yo voy a tener eso que está ahí, pero cambiado de signo. Y entonces, lo peor para el esfuerzo de corte es que cuando considere los estados de carga, yo considere el 0,9. Porque como este suma, este es un corte positivo, debido a la carga gravitatoria en el extremo izquierdo, tengo un corte positivo, lo peor va a ser con el 0,9, no con el 1,2. Así que acá será 0,9 de Q sub A. Bueno, así que ahí saco cuánto vale el esfuerzo del corte. Voy a correr esto un poco. Bueno, eso es en el extremo izquierdo. Y ahora calculo lo que pasa en el extremo derecho, con el sismo actuando en una dirección y con el sismo actuando en la otra. Así que repito esto mismo. Y ahora, en vez de considerar el extremo izquierdo, el esfuerzo de corte en el extremo izquierdo, es decir, en vez de calcular este esfuerzo de corte tomando un momento respecto de acá, calculo este esfuerzo de corte tomando un momento respecto de ahí. Entonces, esto lo que me da es valores a la derecha. Y acá lo peor, como el signo de la carga gravitatoria cambia, lo peor que tengo acá, bueno, acá tengo que cambiar el signo de la carga gravitatoria, y acá lo peor es que este, tenga el 1,2 combinado con el positivo, o acá la carga gravitatoria tiene signo negativo en el extremo derecho, cuando hago este equilibrio, ¿no? Y estoy calculando este. Entonces ahí hace momento en sentido contrario, y los valores extremos en el extremo derecho están dados por esas combinaciones que están ahí cuando el sismo actúa en la otra dirección. Bueno, así que sismo actuando en una dirección me da el esfuerzo de corte positivo, sismo actuando en la otra dirección me da el esfuerzo de corte negativo, y las combinaciones de carga son esas. Y ahí terminé con el esfuerzo de corte en las vigas. Raúl, ¿por qué ahí no consideras al revés las combinaciones? 0,9 en el extremo, en la de arriba y 1,2 en la de abajo. Por, porque fíjate que yo estoy haciendo lo siguiente, estoy considerando sismo en una dirección, lo que estoy considerando acá es sismo en una dirección, entonces tengo que poner acá el mismo signo. Sismo en una dirección, tengo que poner más y tengo que poner menos. Así que eso está fijo. Y después las combinaciones de carga que estoy considerando, bueno, podría cambiar acá. A ver, déjame pensar un poquito. Esto me va a dar porque esto está en verdad, sí, me parece que tenés razón. Yo creo que acá tendría que poner el máximo esfuerzo de corte. Lo que pasa es que no sé, a ver el signo que me va a dar. 1,2. Sí, yo creo que acá tengo que poner 0,9 y acá menos 1,2. A ver si está bien eso. Lo que pasa es que si hago así me van a dar iguales esos cortes, ¿no? No, ahí está bien. Ahí me da distinto. Si no, me daban iguales. Con signo uno positivo y el otro negativo.
Sí, me parece los cruzados van a dar iguales, ¿no? Con signo distinto, pero eso van a dar iguales. Claro, sí, cruzados van a dar iguales. A ver, ¿y está bien eso? Estoy pensando con el signo, ¿no? Si este manda, sí, está bien. Si lo más grande es el esfuerzo de corte debido a la carga sísmica, ese es el que manda para ver qué es lo que tengo que poner como máximo. Pero sí, me parece que tengo que poner así, también de esta forma. Sí, está bien que los cruzados den iguales, porque si la estructura es simétrica y el sismo también se puede dar vueltas, tendría lógica. Ujú. Sí, creo que esos son los casos extremos, son así. Sí, me parece que hay que ponerlo de esa manera. Gracias. Bueno, así que esos son los esfuerzos de corte. Y momentos en las columnas ahora, otra vez del equilibrio. Para sacar los momentos en las columnas, yo voy a asumir lo siguiente. Estos son los diagramas de... Yo acá, ¿qué es lo que sé? Yo lo que sé es que cuando llego a ese nudo, acá tengo el momento de fluencia de la viga. Cuando llego a este nudo, acá tengo el momento de fluencia de estas dos vigas. Eso lo sé por seguro. Entonces ahora, para sacar estos momentos, necesito alguna hipótesis adicional para sacar estos momentos. Lo que pasa en las columnas, arriba y abajo, que llegan a ese nudo. Entonces la hipótesis adicional que yo voy a hacer acá es la siguiente. Voy a suponer que el momento en la columna A del piso I en el extremo superior es aproximadamente igual al momento en la columna A del piso I más 1 en el extremo inferior. Es decir, estoy suponiendo que estos dos momentos son aproximadamente iguales. Bueno, eso más o menos es una hipótesis que se cumple bastante bien. Entonces, momento en el extremo, en el vano B, en el piso I del extremo superior, es aproximadamente igual al momento en el vano B del piso I más 1 en el extremo inferior. Es decir, estoy suponiendo que estos dos son aproximadamente iguales. Bueno, con esa hipótesis que está ahí, yo ahora puedo hacer los equilibrios de nudo. Entonces, momento en el vano A, en la columna A, en el piso I más 1, en el extremo inferior, más el momento en la columna A, en el piso I, en el extremo superior, es igual, yo quiero que sea igual a 6 quintos, 1,2 de el momento de fluencia en la viga. Por lo tanto, de acá saco que el momento en la columna, en el extremo superior del piso I o en el extremo inferior del I más 1, es 1,2 sobre 2 del momento de fluencia en la viga del piso I, momento de fluencia negativo de la viga en el piso I. Ahí me quedé con el momento de influencia negativo porque siempre el momento de influencia negativo estoy suponiendo que es más grande que el positivo, ¿no es cierto? Siempre la suma de la gravitatoria más la sísmica va a hacer que la armadura superior sea mayor que la armadura inferior. Por eso lo estoy poniendo de esa manera en forma directa. En el cambio, en la columna B, si una columna interna, la suma de los momentos en la columna B del piso I más 1 abajo y en el piso I arriba en la columna B, tiene que ser 6 quintos de la suma de los dos momentos que llegan a ese nudo. Y por lo tanto, de acá puedo despejar que el momento en la columna B, en el piso I, en la parte superior, va a ser igual a 1,2 sobre 2 de ahora la suma de los momentos de fluencia negativos y positivos. Bueno, con eso saco este 6 quintos viene del concepto que tenía, ¿no? Que estaba de un concepto que tiene el reglamento de asegurar que la viga sea débil y la columna sea fuerte. Y lo que vemos acá, ya fácilmente, es que las columnas A, es decir, las columnas de borde,
tienen momentos mucho menores que las columnas internas, aproximadamente la mitad. Es decir, las columnas internas tienen que tomar el doble de momentos que las columnas externas, como se puede ver simplemente de este análisis estático que está ahí. Bueno, esfuerzo axial en las columnas. Bueno, el esfuerzo axial en las columnas lo que tengo que hacer es ir sumando lo que va aportando de esfuerzo de corte de las vigas. Cada una de las vigas que van a una columna aportan con este esfuerzo de corte que está acá. Ese esfuerzo de corte, este esfuerzo de corte, que es el mismo. Entonces van aportando las vigas, van aportando esfuerzo de corte en cada piso a las columnas. Así que yo tengo que calcular el esfuerzo axial en las columnas empezando desde arriba hacia abajo. Voy sumando el esfuerzo de corte que me van aportando cada una de las vigas. Entonces en el piso N, el esfuerzo normal en la columna A del piso N para sismo actuando en una dirección va a ser directamente el esfuerzo de corte en el vano A la izquierda del piso N para el corte actuando en esa dirección. Así que me olvidé de que yo quiero poner esto en azul. La escala gravitatoria lo quiero poner en azul. Bueno, así que eso es directamente esfuerzo de corte en el extremo I del piso N, es esto que está acá. Cuando el sismo actúa en la otra dirección, en la columna A del piso N, acá tengo el esfuerzo de corte actuando en la otra dirección. Por lo tanto, es esto que está acá. Así que los esfuerzos normales en el piso N van a estar entre esos dos valores que están ahí. Y ahora hago lo mismo para la columna, Raúl, esa es la columna. Sí, ¿te hago una pregunta? sí, sí, adelante. Sí, creo que tengo Es el mala piso. conexión. ¿Me escuchan? Ah, te escucho, sí. Para el corte yo entiendo que vos necesitas sacar el máximo valor. Ahora, para el esfuerzo axil, ¿no me convendría más evaluar el mínimo para superponerlo con el momento? ¿No es más desfavorable el momento, el esfuerzo axil mínimo? Necesito los dos, Ok, porque no estoy seguro cuál va a ser. Vamos a ver si con esta forma que lo estoy haciendo tengo los dos. bueno. Acá el Q del piso N, QA del piso N y QA del piso N tengo que poner. Vamos a ver si tengo los dos. En un caso estoy sumando compresiones y en el otro estoy sumando. Así está bien, ¿no es cierto? Porque acá el positivo es compresión, ¿no es cierto? Entonces acá estoy considerando, acá me da bien porque estoy considerando la máxima compresión que produce la fuerza sísmica y sumando la máxima compresión gravitatoria. Cuando voy con el sismo para el otro lado, lo peor es que esté lo más traccionado posible. Entonces acá está traccionando en realidad con este negativo y estoy sumando el menor esfuerzo gravitatorio posible. Así que esos dos extremos están bien. Sí, Bueno, está vamos bien. a ver con la columna interior. Entonces voy a ver a la columna interior. Esfuerzo en la columna B, en el piso N,
para el sismo actuando en una dirección. Es lo mismo, solamente que acá tengo eventualmente distintas longitudes de los vanos A y B, y entonces tengo que poner el 1,2 del vano A del piso N por la longitud LA, lo que aporta uno de los vanos más el otro vano, y esto lo tengo que dividir por 2, y a esto le tengo que sumar los aportes de la influencia en este, de las rótulas plásticas positivas y negativas del piso N, pero una es con 1 sobre LA y la otra va con 1 sobre LB acá. Y lo mismo para en la otra dirección. Para sismo actuando en la otra dirección. Solamente que acá lo peor va a ser cuando acá tenga 0,9, que es la menor carga gravitatoria, con el sismo actuando en la otra dirección, es decir, produciendo tracción. Bueno, entonces, acá ya podemos ver otra cosa, que el esfuerzo axial debido al sismo en las columnas externas es mucho mayor que el esfuerzo axial debido al sismo en las columnas internas. Porque si estas dos longitudes son iguales, el sismo no produce esfuerzo axial en la columna interna. Lo único que tengo en la columna interna es la acción gravitatoria. Entonces, el esfuerzo mayor axial, así como tenía el menor momento flector, tengo el mayor esfuerzo axial de compresión o de tracción en las columnas externas, y el menor lo tengo en las columnas internas debido al sismo. Tengo más por la carga gravitatoria, pero menos por el sismo. Bueno, una vez que tengo el piso N, ahora voy sumando pisos, voy sumando la carga de cada uno de los pisos, así que voy a ir desde el piso I más 1, así siguiendo en los distintos pisos, ¿no es cierto? En el piso, voy a calcular lo que ocurre en el piso I, sumando lo que ocurre en el piso, a lo que tenía en el piso I más 1, le sumo el aporte del piso I, el esfuerzo de corte del piso I actuando en una dirección, y lo mismo acá con el sismo en la otra dirección. Es lo que tenía en el piso de arriba, más el aporte del extremo I para el sismo actuando en la otra dirección. Y lo mismo para en la columna interna, la columna B, una vez la columna interna. Esfuerzo normal para el sismo actuando en una dirección, en la columna interna, en el piso I, es lo que vengo del piso I más 1, y acá tengo lo que me da del tramo I a la derecha en el piso I para el sismo actuando en el sentido positivo, columna A a la derecha, columna vano A la derecha, vano B a la izquierda del piso I para sismo positivo. Y lo mismo ahora para sismo en la otra dirección. Sismo en una dirección y sismo en otra dirección. La suma del piso I más 1, más lo que me aporten los dos esfuerzos de corte para el sismo en esa dirección. Entonces, fíjense que básicamente lo que ocurre es esto. Yo voy a tener, si empujo así y tengo este mecanismo de fluencia, quiere decir que tengo estos esfuerzos de corte en las rótulas plásticas.
Entonces, naturalmente, todas estas columnas van a estar traccionadas, todas estas columnas van a estar comprimidas y en general estas tienden a equilibrarse el esfuerzo normal debido al sismo. Entonces, vamos a ver un ejemplo de lo que ocurre. Vamos a suponer, en este ejemplo, vamos a asumir que la longitud de los vanos A y B es igual. Para hacerlo más simple, la longitud de los vanos es igual. Y voy a suponer que voy a armar igual la viga en todos los pisos, solo para ver qué es lo que me da. Armo igual las vigas de todos los pisos. Para hacer cuentas fáciles y ver qué tiende a pasar. Armo igual las vigas de todos los pisos. Entonces, la carga gravitatoria, también supongo que la carga gravitatoria en los vanos A y B del piso N es igual a la carga gravitatoria en los vanos A y B del piso I, y esto es igual a la carga gravitatoria en los vanos A y B del primer piso. Y que en todos los casos esto es igual a Q. Y voy a suponer, como armé igual, que los momentos de fluencia positivos y negativos en el vano N, en el piso N, y los momentos positivos y negativos en el piso I, la viga del piso I, y los momentos positivos y negativos en el primer piso de la viga son todos iguales a los momentos M y N. Es decir, no son iguales los positivos y los negativos, pero son iguales entre sí en cada piso. Entonces ahora veamos qué es lo que pasa con los esfuerzos normales. Una columna interior en esas condiciones va a llegar al primer piso con un momento, cuando el sismo actúa en una dirección, que va a ser el número de pisos por 1,2 de Q por L. Ahora vamos a ver alguna cosa más. Y el esfuerzo normal en el primer piso para el sismo actuando en la otra dirección va a ser n veces una columna interior. Los momentos debido al sismo desaparecen y tendré el 1,2 o el Q,L. Ahora veamos un poquito el comportamiento tridimensional. Supongo que tenemos esto que está acá, pórtico en 3 dimensiones. Bueno, entonces la columna interior va a tener un mecanismo así, pero también va a venir con un mecanismo así. Quiere decir que si yo tengo sismos, el sismo viene más o menos igual en las dos dimensiones y por lo tanto entra influencia en las dos dimensiones ese pórtico, así que yo tengo que sumar en la columna interior, tengo que sumar lo que ocurre en los tramos que tengo en la dirección X y en la dirección Y. Es decir, tengo carga gravitatoria en las dos direcciones. Acá no importa tanto el sismo, sino la carga gravitatoria. Así que todavía acá tengo que multiplicar por 2, que son las dos direcciones de la carga gravitatoria, ¿no es cierto? Así que esto es por la carga gravitatoria, que es lo único que influye en la columna interior, en este caso, carga gravitatoria en dos direcciones. Y el esfuerzo normal es ese, es el área de influencia, básicamente, ¿no? Ahora, ¿qué pasa en una columna exterior? Columna exterior. En la columna exterior tengo esfuerzo en la columna A en el primer piso para sismo actuando en una dirección, esfuerzo en la columna A en el primer piso para el sismo actuando en la otra dirección, es igual al número de pisos donde fui acumulando cargas. Y tengo, desde el punto de vista de la carga gravitatoria, tengo 1,2 de Q por L y tengo que en esta columna exterior tiene en una dirección tengo un tramo, pero en la otra dirección tengo estos dos. Así que me queda, todas las longitudes L son iguales, así que acá que me queda 3 medios.
en esa columna exterior. Más, y ahora tengo que sumar, el momento negativo más el momento positivo de todos los pisos dividido L. Y este es 0,9 de Q por L por 3 medios, y ahora esto va en sentido contrario. Entonces, si yo pongo los valores de compresión para arriba y los valores de tracción como negativos para abajo, fíjense lo que ocurre en una columna interior. En una columna interior, la diferencia entre los dos esfuerzos normales para sismo actuando en una y otra dirección es muy chiquita, porque la única diferencia es la diferencia entre el 0,9 y el 1,2 de la carga gravitatoria. Pero el momento efector es más grande. En la columna externa tengo una gran separación entre los esfuerzos normales de compresión y de tracción, pero el momento efector es más chiquito. Quiere decir que el comportamiento de una columna interior es básicamente debido a la carga gravitatoria, mientras que el comportamiento de una es una carga gravitatoria con más o menos constante, con un momento grande. En cambio, una columna exterior tiende a tener poco momento, pero grandes esfuerzos de compresión y de tracción en esa columna. ¿Qué pasa entonces ahora en una columna de esquina? En una columna de esquina va a ocurrir lo siguiente. En una columna de esquina, cuando llego a la planta baja, para sismo en una dirección y para sismo en la otra dirección, el esfuerzo es los n pisos que vengo acumulando, y acá la carga gravitatoria es Q por L sobre 2, y aparece el 2 de las dos direcciones, pero el área tributaria es la mitad de cada lado, ¿no es cierto? En la columna de esquina. Y en esta es 0,9. 0,9 Q por L sobre 2 por 2. Ese 2 está ahí, es de la carga gravitatoria en dos direcciones. Bueno, y ahora, ¿qué tengo? Tengo que sumar el aporte de la afluencia de las vigas en el mecanismo. Pero tengo una dirección y otra dirección. Es decir, tengo momentos de fluencia positivos y negativos acá y momentos de fluencia positivos y negativos acá. Es decir, en la columna de esquina se superpone la acción de los mecanismos de fluencia en las direcciones X e Y. Entonces tengo que multiplicar también por 2 acá. Estos son los mecanismos de fluencia en X e Y, que en estas columnas, en estas columnas exteriores no se materializa eso, porque es columna de borde para esta dirección, pero es columna interna para esta. En la esquina es columna externa para las dos. Entonces, generalmente tengo problemas en las columnas de esquina por la tracción. Es decir, acá me falta el signo, voy a poner signo. Los esfuerzos normales debido al sismo en las columnas de esquina se duplican. Los esfuerzos normales debido al sismo se duplican en las columnas de esquina. Y las columnas de esquina suelen ser un problema, tanto por compresión, porque tienen mucha compresión, y sobre todo, como la carga gravitatoria es baja, mucha tracción. Entonces, la columna de esquina tengo que controlar que no se levante,
en la fundación, y en general voy a tener esfuerzos de tracción grande que suelen dar armadura grande. Es decir, las columnas de esquina son las más críticas en general en un edificio, además de que en general tengo un problema de torsión que lo complica más. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, si no tienen preguntas, ahí terminamos de calcular los esfuerzos de los esfuerzos de corte en vigas, los momentos en columnas y el esfuerzo axial en las columnas, básicamente por capacidad. Eso se llama diseño por capacidad. Calculamos las solicitaciones elásticas en las vigas, armamos primero las vigas con esas solicitaciones y después calculamos todo lo demás por equilibrio. Básicamente ese es el diseño por capacidad. Bueno, como yo no quiero usar un programa enlatado, lo que viene a continuación, lo que viene después, es un diagrama simplificado de interacción que voy a usar para calcular en forma directa los centímetros cuadrados que necesito en una columna sin tener que entrar en un diagrama de interacción, sino en forma aproximada. ¿Por qué puedo usar un diseño tan aproximado en estas cosas? Porque en realidad estoy reduciendo fuerzas elásticas por un factor de 7, se van a formar mecanismos que no va a ser exactamente el mecanismo de fluencia que yo me imaginé. Entonces, el diseño en sí puede hacerse en forma aproximada, no necesita ninguna precisión el diseño. Más o menos tengo que saber cómo se va a comportar la estructura, es más importante que afinar un centímetro cuadrado con el brazo de palanca de las fuerzas elásticas. Eso es totalmente secundario. Lo que importa es tener el diseño conceptual y entender cómo se va a comportar la estructura. Por eso les hice este análisis, para que entiendan qué es lo que va a pasar. Que las columnas interiores van a aparecer con momentos grandes y esfuerzos normales gravitatorios, pero las columnas exteriores van a aparecer con momentos chicos y grandes esfuerzos normales de tracción o de compresión, y la columna de esquina todavía más va a pasar eso. Entonces, eso es la compresión del comportamiento que esperan. Ahora después, si tiene una estructura importante, un edificio importante, lo van a someter a los ensayos virtuales, lo van a mover con sismos importantes y van a ver cómo realmente se comporta. A ver si tiene la ductilidad suficiente que ustedes se imaginaron cuando hicieron el análisis preliminar, cuando reducieron las fuerzas por 7. Ustedes reducieron las fuerzas elásticas por 7, después tiene que venir el terremoto y la estructura tiene que ser capaz de disipar energía. Entonces, eso solo van a ver cuando hagan el análisis del comportamiento más o menos real que puede tener esa estructura. Y el diseño de detalle, los centímetros cuadrados, no importa afinarlos muchos, porque lo que interesa es el comportamiento que va a tener. Yo pararía hoy acá para después la semana que viene explicarles cómo funciona este diagrama de interacción y cómo se calcula la armadura, y vamos a terminar finalmente verificando y diseñando todo un pórtico entero, con todo detalle. Eso vamos a hacer la clase que viene y ahí terminamos con el diseño de pórticos. Bueno, ¿alguna pregunta? Entonces, voy a cerrar de acá. No, por mi parte no hay. Bueno, si no tienen preguntas, la idea es que ustedes van a tener, la clase que viene lo vamos a ver, un MATCAD que va a diseñar, ustedes le entran los datos de número de pisos y vanos, etcétera, y el MATCAD le va a ir diseñando cuánta armadura necesitan, cómo la arman, y me va a interesar a mí que jueguen un poco con el número de pisos, con los vanos, y eventualmente les voy a pedir el dibujo de un nudo. Porque acá lo que importa es el detalle después, cómo lo arman en detalle. ¿Sí? Así que vamos a dejar acá, después cuando vean con Agustín análisis no lineal, computacional, van a tomar alguna de estas estructuras y la van a mover, a ver cómo se comporta. Bueno, si no tienen preguntas, entonces dejamos acá por hoy. Nos vemos la semana que viene. Dale, Raúl. Chau.
Bueno, Nos gracias. vemos. No, muchas Por fin gracias. de- Buenas noches. Chao, buen fin de Chao, semana. buenas noches. Chao, buen fin de semana. Hasta luego. Chao.